A continuación, escucharemos una clase sobre los versos 13 al 15 del capítulo 6 de la Bhagavad Gita tal como es, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 16 de febrero de 1969 en Los Ángeles, Estados Unidos. Hare Krishna. Hare Krishna. Sankhya Yoga is the Ashtanga Yoga. Sankhya Yoga es el Ashtanga Yoga. This sitting posture and meditation, this is called Sankhya Yoga. Las posturas de sentarse y la meditación, eso se llama Sankhya Yoga. And Jnana Yoga means through philosophical process. Y Jnana Yoga significa mediante procesos filosóficos. By analytical process, what is Brahma and what is not Brahma. Mediante un proceso analítico, entender qué es Brahman, qué no es Brahman. Niti Niti. Neti That neti. is Jnana Yoga. Eso es Jnana Yoga. Just like Vedanta Sutra, the Jnana Yoga. El Vedanta Sutra, por ejemplo, es Jnana Yoga. You study Vedanta Sutra, they says, Janmadasya Jataha. Si estudiáis el Vedanta Sutra, veréis que dice Janmadhyasya Yataha. They gives one hint quotes that the Supreme Brahma, absolute truth is that from whom everything is emanated. Nos dan unas claves de que el Brahman Supremo, la verdad absoluta, es aquello de quien todo emana. Now we try to understand what must be that. Ahora tenemos que tratar de entender qué quiere decir esto. That is explained in the Srimad Bhagavatam. Y eso se explica en el Srimad Bhagavatam. What is nature of that absolute truth? ¿Cuál es la naturaleza de esa verdad absoluta? The absolute truth, in the first verse of Srimad Bhagavatam it is said, La verdad absoluta en el primer verso del Srimad Bhagavatam dice Janmadasya Jataha annayat itaratascha arthesu avijñā sarat. Janmadhyasya Yata Ambayat Itaratas Charte Swabhikya Swarat. Now, the absolute truth, if he is the supreme cause of all emanation, then what are the symptoms? Y si la verdad absoluta es la causa suprema de todas las emanaciones, ¿cuáles son sus características? The Bhagavad says that he must be cognizant. El Bhagavad dice que debe ser consciente. He is not dead. No está muerto. He must be cognizant. Tiene que ser consciente. And what kind of cognizance? ¿Y qué tipo de conocimiento, de conciencia? Annayat itaratascha arthesu. Ambayat Itaratascha Arteshu. Just like I am cognizant, you are also cognizant. Es como yo soy consciente y vosotros también lo sois. But I do not know myself how many hairs are there in my body. Pero yo no sé cuántos pelos tengo en el cuerpo. I am claiming this is my head. Yo digo que esta es mi cabeza. But if I ask anybody, do you know how many hairs you have got in your body? Pero si preguntas a cualquiera, ¿sabes cuántos pelos tienes en el cuerpo? That kind of knowledge is not knowledge. Ese tipo de conocimiento no es conocimiento. But the Supreme, Bhagavad says that he knows everything, directly and indirectly. Pero el Supremo, el Bhagavad, dice que lo conoce todo directa e indirectamente. I know I am eating, Yo sé que estoy comiendo, but I do not know how my eating process is helping my circulation of blood, how it is being transformed, how it is working, how it is going through the veins. pero no sé cómo mi proceso digestivo me ayuda a la circulación de la sangre, cómo se transforma, cómo funciona, cómo pasa a través de las venas. I do not know anything. Yo no sé nada, But God must be He who knows everything, every corner of His creation, what is going on, He must know. pero Dios tiene que ser aquel que lo sabe todo, aquel que debe saber qué sucede en cada rincón de su creación. Therefore, the Bhagavad explains that supreme truth from whom everything is emanated, He must be supremely cognizant. Por eso el Bhagavad explica que esa verdad suprema de quien todo emana tiene que ser supremamente consciente. Cognizant.
consciente. Avijja. Avijja. Avijja means cognizance. Avijja significa consciente. Then you may question, Entonces podéis preguntar, then if he is so powerful, wise and cognizant, he must have learnt it from similar. No. entonces si él es tan poderoso, tan sabio, tan consciente, tiene que haberlo aprendido de otro. No. He says that if he learns knowledge from somebody else, then he is not God. Nosotros decimos que si su conocimiento lo adquiere de otra fuente, entonces no es Dios. Sara, Swarat, automatically. de forma natural. He is self-independent. Él es independiente en sí mismo. This is the Jnana Yoga. Eso es el Jnana Yoga. Study what is in nature by just analyze. Estudiar cuál es la naturaleza simplemente mediante el Should análisis. be the nature of the Supreme from whom everything is emanated. El análisis de cuál debe ser la naturaleza del Supremo, de quien todo emana. That is explained in the Srimad Bhagavatam. Eso se explica en el Srimad Bhagavatam. Therefore, Srimad Bhagavatam is the supreme Jnana Yoga and Bhakti Yoga combined. Por eso el Srimad Bhagavatam es la combinación suprema del Jnana Yoga y el Bhakti Yoga. Yeah. Jnana Yoga process means to search out the absolute truth or to understand the nature of the absolute truth by philosophical way. El proceso de Jnana Yoga significa buscar la verdad absoluta o entender la naturaleza de la verdad absoluta por medios filosóficos. And this is called Dhyana Yoga. Y eso se llama Jnana Yoga. And our is Bhakti Yoga. Y el nuestro es el Bhakti Yoga. Bhakti Yoga means the same, process is the same, target is the same. Bhakti Yoga significa el proceso es el mismo, el objetivo es el mismo. One is trying to reach the supreme ultimate goal by philosophical way. Uno trata de alcanzar el objetivo supremo y final mediante una vía filosófica. One is trying to concentrate his mind on the supreme. Otro trata de concentrar la mente en el Supremo. And the other, the bhaktas, they are simply engaging themselves to serve the Supreme Lord, so he reveals. Y los otros, los bhaktas, simplemente se ocupan en servir al Señor Supremo de modo que Él se revela. One process is to understand by the ascending process. Un proceso consiste en entender mediante el proceso ascendente. And another process is the descending process. Y el otro es el proceso descendente. Just like in the darkness, Es como en la oscuridad. if you try to understand what is sun by ascending process, Si tú tratas de entender qué es el Sol mediante un proceso ascendente, by flying your very powerful aeroplane or Sputnik, just go round over the sky, you cannot see. volando con tus poderosos aviones o con tus Sputniks que giras por el cielo, no lo podrás ver. But the descending process, when the sun rises, you understand easily. Pero mediante el proceso descendiente, cuando el Sol sale, entonces entiendes inmediatamente. Ascending process, my endeavor, what is called inductive process. El proceso ascendente son mis esfuerzos, lo que se llama el proceso inductivo. Inductive process. Proceso inductivo. Just like my father says, then man is mortal. Es como mi padre dice que el hombre es mortal. I accept it. Yo lo acepto. Now if you want to study whether man is mortal, you study, you see many thousands of men, whether he is immortal or mortal. Y si quieres estudiar si el hombre es mortal, tú estudias, tú observas a muchos miles de hombres y ves si son inmortales o mortales. That will take so much time. Eso te llevará tanto tiempo. But if you take the knowledge from the superior authority that man is mortal, your knowledge is complete. Pero si tú recibes el conocimiento de la autoridad superior, ves que el hombre es mortal, tu conocimiento es completo. So,
Athapite deva padam bujadaya prasada lesanu grihito evai janati tattang bhagavan mahimna nachanna ekopi chirang vichinna. Therefore it is said, Por eso este verso dice, my dear Lord, a person who has received a little favor from you, he can understand you very quickly. mi querido Señor, la persona que ha recibido de ti un poco de tu favor puede entenderte rápidamente. And others who are trying to understand you by the ascending process, they may go on speculating for millions of years, they will never understand. Y otros que tratan de entenderte mediante el proceso ascendente pueden continuar especulando durante millones de años, pero nunca te entenderán. They'll never understand. Nunca entenderán. They'll come to the point of frustration and confusion. Llegarán a la frustración y a la confusión. Oh, God is zero. That's Oh, Dios es cero. all. Finish. Ahí está todo, se acabó. Listen. If God is zero, then how from zero so many, figures coming out? Si Dios es cero, ¿cómo es que del cero vienen tantas cifras? God is zero. Dios es cero. Then Bhagavad says there, Vedanta says, Janmadasya. Y el Bhagavad dice, el Vedanta dice, Janmadi asya yataha. Everything is generated from the Supreme. Todo se genera a partir del Supremo. Now we have to study how it is generated. Ahora tenemos que estudiar cómo se genera. That is also explained. Eso también se explica. What is the way, what is the process, how to know it. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo conocerlo? This is Vedanta Sutra. Eso es Vedanta Sutra. The Vedanta means the ultimate knowledge. Vedanta significa el conocimiento final, supremo. Veda means knowledge. And Anta means ultimate. Veda significa conocimiento y Anta significa supremo, final. So Vedanta means the ultimate knowledge. Vedanta significa el conocimiento final. The ultimate knowledge is the Supreme Lord. El conocimiento final es el Señor Supremo. Yes. Sí, You said that Krishna has no limbs, no eyes, no form that we can comprehend. How then are we to understand the form of Krishna that's given to us in the pictures and the miracles? pregunta, Prabhupada, usted ha dicho que Krishna no tiene miembros, no tiene ojos, no tiene una forma que podamos comprender. ¿Cómo podemos entonces entender la forma de Krishna que nos ha sido dada en las imágenes y en las murtis? And that I have explained. Sí, eso lo he explicado. That you have to simply serve him, then he will reveal. Simplemente tenéis que servirle y él se revelará. You cannot understand Krishna by your ascending process. No podéis entender a Krishna con el proceso ascendente. You have to serve Krishna and Krishna will reveal to you. Tenéis que servir a Krishna y Krishna se os revelará. That is stated in the Bhagavad Gita, I will find in the 10th chapter. Eso se explica en la Bhagavad Gita, lo encontraréis en el capítulo 10. Tesam ivanukampartham aham ajnanajam tamah nashami atmabhavasta jnanadipena bhasa. Those who are always engaged in my service, just to show them a special favor. A quienes están siempre ocupados en mi servicio y simplemente para mostrarles una gracia especial, Tesam ivanukampartham aham ajnanajam tamah nashami. Tesham evanu kampartam aham agyanayam tamaha nasayami. I vanquish all kinds of darkness of ignorance by the light of knowledge. Yo con la luz del conocimiento destruyo todo tipo de formas de la ignorancia. So Krishna is within you. Krishna está en tu interior. And when
you are sincerely searching after Krishna by the devotional process, Y cuando tú buscas sinceramente a Krishna siguiendo el proceso devocional, as it is stated in the Bhagavad Gita, you'll find in the 18th chapter, tal como se explica en la Bhagavad Gita, lo encontrarás en el capítulo 18. Bhaktyamam avijana. Bhaktiaman avijanati. One can understand me simply by this devotional process. A mí se me puede entender simplemente con este proceso devocional. Bhaktya. Bhaktia. And what is bhakti? ¿Y qué es Bhakti? Bhakti is this. Bhakti es lo siguiente. Shravanam kirtanam Vishnu. Shravanam kirtanam Vishnu. Simply hearing and chanting about Vishnu. Simplemente escuchar y cantar acerca de Vishnu. This is the beginning of Bhakti. Ese es el comienzo del Bhakti. So if you simply hear, sincerely and submissively, then you will understand Krishna. De modo que si simplemente escuchas sincera y sumisamente, entenderás a Krishna. Krishna will reveal to you. Krishna se te revelará. The Savanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Bandhanam, Dasam, there are different 9 kinds of varieties. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padashevanam, Archanam, Bandhanam, Dasyam. Hay 9 tipos distintos, 9 formas diferentes. So, Bandhanam, offering prayers, that is also bhakti. Y Bandhanam, ofrecer oraciones, también es Bhakti. Savanam, to hear about it. Shravanam, escuchar acerca de él. Just like we are hearing about Krishna from this Bhagavad Gita. Tal y como nosotros escuchamos acerca de Krishna de la Bhagavad Gita. Chanting about his glory, Hare Krishna. Cantar acerca de sus glorias, Hare Krishna. This is the beginning. Ese es el comienzo. Savanam Kirtanam, Vishnu. Shravanam Kirtanam Vishnu. Vishnu means this, everything is Vishnu. Vishnu significa todo es Vishnu. The meditation is Vishnu. La meditación es Vishnu. The bhakti is Vishnu. El Bhakti es Vishnu. Not without Vishnu. And No sin Vishnu. Krishna is the original form of Vishnu. Y Krishna es la forma original de Vishnu. Krishna is the Bhagavan Swayam, Krishna es tu Bhagavan Swayam. the original form of the Supreme Personality of God. La forma original de la Suprema Personalidad de Dios. So, if we follow this process, then we will be able to understand without any doubt. De modo que si seguimos este proceso podremos entender sin la menor duda. 13 and 14. One should hold one's body, neck, and head erect in a straight line, and stare steadily at the tip of the nose. Thus, with an unagitated, subdued mind, devoid of fear, completely free from sex love, one should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal of life. Versos 13 y 14. Uno debe mantener el cuerpo, el cuello y la cabeza erguidos en línea recta y mirar fijamente la punta de la nariz. De ese modo, con la mente tranquila y sometida, libre de temor y completamente libre de vida sexual, se debe meditar en mí en el corazón y convertirme en el objeto, la meta última de la vida. This is the process. Este es el proceso. First of all, you have to select a nice place, solitary place, and you have to execute alone. En primer lugar, tienes que encontrar un lugar bueno, un lugar solitario, y tienes que practicarlo solo. Not that you go to a yoga class and pay your fees and make some gymnastics. No que vas a una clase de yoga y pagas tus cuotas y haces un poco de gimnasia Come back home and do all nonsense. y regresas a casa a hacer toda clase de tonterías. You see? ¿Lo veis? Don't be entrapped by all these ridiculous things. No os dejéis atrapar por todas esas cosas ridículas. Simply, with such society, I can declare, is the society of the cheaters and the cheated. Esa sociedad puedo declarar que es simplemente la sociedad de los engañadores y los engañados.
You see? ¿Lo veis? Here is the practice. Aquí está la práctica. Here you can see. Aquí podéis ver. And spoken by the supreme authority, Krishna. Y lo ha explicado la autoridad suprema, Krishna. Is there any person better yogi than Krishna? ¿Hay alguna persona que sea un mejor yogi que Krishna? Here is the authoritative statement Aquí tenéis la declaración autorizada, that you have to practice like this. que tenéis que practicar de este modo. Now, one should hold one's body. First of all, you have to select your place, holy place, alone, and special seat. Debéis mantener vuestro cuerpo. En primer lugar, tenéis que escoger un lugar sagrado, solitario y un asiento especial. Then you have to sit straight like this. Entonces tenéis que sentaros muy derechos, así. One should hold one's body, neck and head erect. Es necesario mantener el cuerpo, el cuello y la cabeza derechos, erguidos. A straight line. Una línea recta. This is the yoga process. Ese es el proceso de yoga. These things help to concentrate the mind. Esas cosas ayudan a concentrar la mente. That's all. Nada más. But the real purpose of yoga is to keep Krishna always within yourself. Pero el verdadero propósito del yoga consiste en mantener a Krishna siempre dentro de ti. Here it is stated that one should hold one's body, neck and head erect in a straight line and stare steadily at the tip of the nose. Este verso afirma que se deben mantener el cuerpo, el cuello y la cabeza derechos en una línea recta y mirar fijamente la punta de la nariz. Here. You have to see. Aquí tenéis que ver. And if you close meditation, you sleep. I have seen. Y si cierras los ojos en tu meditación, te dormirás. Lo he visto. So many so-called meditators, they're sleeping. Hay tantos de esos supuestos meditadores que simplemente están durmiendo. I've seen it. Lo he visto. Because as soon as you close your eyes, it is natural that you feel sleepy. Porque tan pronto como cerráis los ojos, lo natural es que sintáis sueño. Therefore, half closed. Por eso, ojos semicerrados. You have to see, that is the process. You have to Tenéis que ver, ese es el see proceso. the tip of your nose, 2 eyes. Tenéis que ver la punta de la nariz con los 2 ojos. Thus, with unagitated mind. Y así, con una mente libre de agitación, This process will help your mind to be fixed up. ese proceso ayudará a vuestra mente a fijarse. Unagitated mind, Una mente libre de agitación, subdued mind, una mente sometida, devoid of fear. libre de temor. Yes. Sí, Because you have to, generally the yogis, they used to practice in jungle. And porque tenéis que, por lo general, los yogis solían practicar en la selva, en la jungla. if he's thinking, oh, some tiger is coming or not, oh, what is that? Y si están pensando, oh, está viniendo si va a venir o no va a venir el tigre, ¿qué es eso? Oh, some snake is coming. O si viene una serpiente. Because you have to sit down alone in a jungle. Porque tienes que sentarte solo en medio de la selva. You see, Ya veis, there are so many animals, y hay tantos animales, tigers and deers and snakes. tigres, ciervos, serpientes. So, therefore it is specially stated, devoid of fear. Por eso se explica especialmente libre de temor. Devoid. The skin of deer is specially used in yogasana La piel de ciervo se utiliza sobre todo en yogasan because it has got some medical effect that snakes do not come.
porque posee un cierto efecto medicinal que hace que las serpientes no vengan. If you sit down on that particular skin, the snakes and reptiles will not come there. Si te sientas en esa piel en particular, las serpientes y los reptiles no se acercarán. That is the purpose. Ese es el sentido. It will not be disturbed. No estarás libre de molestias. Devoid of fear, completely free from sex life. Libre de temor y completamente libre de vida sexual. You see, Ya veis, if you indulge sex life, you cannot fix up your mind in anything. si os dais a la vida sexual, no podéis fijar la mente en nada. That is the effect of brahmachari life. Ese es el efecto de la vida de brahmachari. If you remain brahmachari without sex life, then you can be determined. Si os mantenéis brahmachari sin vida sexual, entonces podéis ser determinados. Just like we have seen a practical example of Mahatma Gandhi in India. En la India, por ejemplo, tenemos el ejemplo práctico de Mahatma Gandhi. Now, he started a movement, non-violent, non-cooperation. Él inició su movimiento de no violencia y no colaboración. The movement, the fight was declared against the powerful British Empire. Just see. Y ese movimiento declaró la guerra al poderoso Imperio Británico. Ya veis. And he determined that I shall fight with the Britishers non-violent. Y él decidió, voy a luchar contra los ingleses de una forma no violenta, Without any weapon, sin ningún arma, because India was dependent, there was no weapon. porque la India era dependiente, no tenía armas. And several times it was attempted by armed revolution. Y la revolución armada se intentó varias veces, But these Britishers are more powerful, they cut down. pero los británicos eran más poderosos y la sometían. So Gandhi, he invented this method Y Gandhi inventó ese método, that I shall fight with the Britishers, even they become violent, I shall not become violent, so I shall get world sympathy. voy a luchar contra los británicos y aunque ellos se pongan violentos, yo no me pondré violento. Así me ganaré las simpatías del mundo. And so this was his plan. He was Ese era su plan. a great statesman. Era un gran hombre de Estado. But his determination was so fixed up because he was a brahmachari. Pero su determinación era tan firme porque él era un brahmachari. At the age of 36 years, he gave up. He A los 36 años de edad lo abandonó. had his wife, but he gave up his sex life. Tenía a su esposa, pero abandonó la vida sexual. He was a family man. He had children. He had his wife. Era un hombre de familia, tenía hijos, tenía una esposa, But from the age of 36, young man, a 36-year-old, he gave up sex life with his wife. pero desde los 36 años de edad, era joven, era un hombre de 36 años, abandonó la vida sexual con su esposa. That made him so determined that I shall drive away these Britishers from the land of India, and he did it. Y eso le dio tanta determinación, voy a expulsar a esos británicos de la tierra de la India. Y lo hizo, You see? ¿lo veis? And he actually did it. Y en verdad lo hizo. So, controlling the sex life, to refrain from sex life is so powerful. De modo que controlar la vida sexual, abstenerse de vida sexual es algo tan poderoso. Even if you don't do anything, if you simply restrain your sex life, you become a very powerful man. E incluso si no haces nada más, si simplemente te abstienes de la vida sexual, te conviertes en un hombre muy poderoso. People do not know the secret. La gente no sabe, no conoce el secreto. So, anything you do, if you want to do it with determination,
You have to stop sex life. En todo lo que hagas, si quieres hacerlo con determinación, debes poner punto final a la vida sexual. That is the secret. Ese es el secreto. So any process, take Vedic process. En cualquier proceso, pongamos el proceso védico. Either you take yoga process or bhakti process or jnana process. Tanto en el proceso de yoga como en el proceso de jnana o en el proceso del bhakti. No process, sex indulgence is allowed. No. En ningún proceso se permite el darse a la vida sexual. No. Sex indulgence is only allowed family life just to beget very nice children. That's La vida sexual solo se permite en la vida familiar y simplemente para concebir, para engendrar hijos muy buenos. sex life is not for sense enjoyment. Nada más, la vida sexual no es para el disfrute de los sentidos. Although there is enjoyment by nature, Aunque ahí hay disfrute por naturaleza. unless there is enjoyment, why one should take responsibility of family life? Si no hubiese ese disfrute, ¿por qué nadie tomaría la responsabilidad de la vida familiar? That is the secret of nature's gift. Ese es el secreto de ese don de la naturaleza. But we should not take advantage of it. Pero no debemos aprovecharlo. These are the secrets of life. Esos son los secretos de la vida. You can take it. These are the secrets of life. Los secretos de la vida. So yoga practice, such a nice thing. La práctica del yoga es algo tan bueno. If you indulge in sex life, this is simply nonsense. Si tú te das a la vida sexual, no es más que una insensatez. Simply nonsense. Una insensatez. And if anyone says that you go on with your sex life as much as you like, at the same time you become a yogi, simply pay my fees, I give you some miracle mantra. Y si alguien te dice que tú puedes continuar con tu vida sexual todo lo que quieras, que al mismo tiempo serás un yogi, simplemente págame y yo te daré un mantra, These are all nonsense. un mantra milagroso, todo eso son tonterías. They are all nonsense. Tonterías. But we want to be cheated. Pero queremos ser engañados. We want to be cheated. We want something sublime, very cheap. Queremos ser engañados, queremos algo sublime y barato a la vez. That means we want to be cheated. Eso significa que queremos que nos engañen. If you want very nice thing, you must pay for it. Si quieres algo muy bueno, tienes que pagar por ello. No, I shall go to a store. Sir, I can pay you 10 cents if you give me the best thing. No, no es que voy a una tienda y dice, señor, le voy a dar a usted 10 céntimos, deme a cambio lo mejor que tenga. How can you expect by 10 cents? ¿Pero qué puedes esperar de 10 céntimos? If you want to purchase some value, if you want to purchase gold, Si quieres comprar algo valioso, si quieres comprar oro, then you have to pay for it. entonces tienes que pagarlo. Similarly, if you want perfection in yoga practice, then you have to pay for it like this. Del mismo modo, si quieres la perfección en las prácticas del yoga, tendrás que pagarlo también. Don't make it childish affair. No hagas de ello una práctica infantil. That is the instruction of Bhagavad Gita. Esa es la instrucción de la Bhagavad Gita. If you make it childish affair, then you'll be cheated. Si haces de ello una práctica infantil, entonces serás engañado. And so many cheaters are ready to cheat you and take your money and go out. Y hay tantos engañadores preparados para engañarte, quitarte el dinero y largarse. That's all. Eso es todo. Here is the statement, authoritative statement. Aquí está la afirmación autorizada. Free from sex life. Libre de vida sexual. One should meditate upon me. Y se debe meditar en mí. And ultimately, where is the meditation? Not here. Y en última instancia, ¿dónde se dirige la meditación? Why? No al vacío. Just on Vishnu, this Vishnu form. Se medita en Vishnu, en esta forma de Vishnu. That is Sankhya Yoga. Eso es Sankhya Yoga.
This Sankhya Yoga was first practiced by Kapila Dev. Este Sankhya Yoga fue practicado en primer lugar por Kapila Dev. He is incarnation of God, Krishna. Él es la encarnación de Dios, de Krishna. So this is the secret of yoga, Y ese es el secreto del yoga. that this, process of sitting and seeing the tip of your nose and sitting straight, Que ese proceso de sentarse y mirarse la punta de la nariz, sentado muy derecho, all these, means will help you to concentrate your mind on the Vishnu form or Krishna. todos esos son medios que te ayudarán a concentrar la mente en la forma de Vishnu, en Krishna. One should meditate upon me. This Hay que meditar en mí, dice. meditation means meditation on Krishna. Esa meditación significa meditación en Krishna. So here, in this Krishna consciousness movement, it is directly, simply on Krishna. There is nothing. Therefore, nobody is better meditator than these boys. Y aquí, en este movimiento para la conciencia de Krishna, consiste simplemente en meditar directamente en Krishna. Por eso, no hay ningún meditador mejor que estos muchachos. They are simply concentrating on Krishna. Simplemente están concentrándose en Krishna. Their whole business is Krishna. Se dedican únicamente a Krishna. They are working in the garden, digging the earth. Si trabajan en el jardín, si cavan la tierra, There will be nice rose we shall offer to Krishna. plantaremos una rosa muy bonita para ofrecer a Krishna. Meditation, Meditación. practical meditation. Eso es meditación práctica. I shall grow rose and it will offer to Krishna. Voy a cultivar una rosa y la ofreceré a Krishna. Even in the digging there is meditation. Hay meditación incluso mientras cavas la tierra. You see? ¿Lo veis? They are preparing nice food stuff. Cocinan sabrosos alimentos. It will be eaten by Krishna. Esto lo comerá Krishna. So in cooking there is meditation. Y en el cocinar hay meditación. You see? ¿Lo veis? And what to speak of chanting and dancing. ¿Y qué decir de cantar y danzar? So they are meditating 24 hours in Krishna. De modo que están meditando en Krishna las 24 horas del día. Perfect yogi. Yogis perfectos. Let anyone come and challenge. Que venga quien sea a desafiarnos. These boys are perfect yogi. Estos muchachos son yogis perfectos. We are teaching perfect yoga system. Estamos enseñando el sistema de yoga perfecto. Not whimsically, No es algo caprichoso. on the authority of Bhagavad. Se basa en la autoridad de la Bhagavad Gita. We have not manufactured anything by concoction. No nos hemos inventado nada, no son invenciones nuestras. But here is the state. Pero sino que aquí se explica. You see? ¿Lo veis? Simply to concentrate your mind on Krishna or Vishnu. Simplemente concentrar la mente en Krishna, en Vishnu. And their activities have been so molded that they cannot think of Krishna, cannot think but Krishna, Krishna, Krishna. Y han organizado sus actividades de tal manera que no pueden pensar en otra cosa que en Krishna. Solo pueden pensar en Krishna, Krishna, Krishna. So the highest meditation. De modo que son los meditadores más elevados. Think upon me within the heart and make me the ultimate goal of life. Piensa en mí dentro del corazón y haz de mí el objetivo supremo de la vida. That Krishna is the ultimate goal of life. Krishna es el objetivo supremo de la vida. They're preparing for themselves for being transferred to the Krishna law. Se están preparando para elevarse a Krishna Loka. So here is the perfect yoga. Este es un yoga perfecto. Perfect yoga they are practicing. Están practicando el yoga perfecto. Yeah. Continúa. Verse 15. By meditating in this manner, always controlling the body, mind, and activity, the mystic transcendentalist attains to peace, the supreme nirvana, which abides in me. Nirvana.
Verso 15. Meditando de esa manera, siempre controlando el cuerpo, la mente y las actividades, el místico trascendentalista alcanza la paz, el nirvana supremo que mora en mí. Means the actual word nirvana Sanskrit, nirvana means finish. Nirvana significa, en realidad, la palabra nirvana en sánscrito, nirvana significa que se ha terminado. Finish. Que se ha terminado. That is called nirvana. Eso es lo que se llama nirvana. That means materialistic activities finished. Eso significa que se han terminado las actividades materialistas. No more. No más. That is called nirvana. Eso se llama nirvana. And unless you finish this nonsense activities, there is no question of peace. Y a no ser que pongas fin a esas necias actividades, no se puede ni hablar de paz. So long you are engaged in materialistic activities, there is no question of peace. Mientras te ocupes en actividades materialistas, no se puede ni hablar de paz. Prahlad Maharaj said to his father, Prahlad Maharaj dijo a su padre, Tat sadhu manne suravajjadehinam Tatsadu manye shurabharya dehinam sada samadhyam asad graha. Sada samudvignariyam asadgraha. His father asked him, my dear boy, you are being educated, a small boy, 5 years old. Father, Su padre le preguntó, mi querido hijo, te estás recibiendo una educación, era un niño de 5 años, un niño pequeño, is always affectionate. y el padre siempre siente cariño. And he was asking, my dear boy, what you have learned, best thing. Él está preguntando, mi querido hijo, ¿qué es lo mejor Till now. hasta ahora? Immediately, yes, father, I said, tell you, the best E inmediatamente le contestó, oh sí, querido padre, lo mejor sí, lo sé. thing. What is that? ¿Y qué es? He said, tat sadhu manne suravajjadehinam. Y él le dijo, Tatsadu manye shurabharya dehinam. My dear father, this is the best thing. Mi querido padre, lo mejor es esto. For whom? ¿Para quién? Best thing for whom? Lo mejor para quién. He said, tat sadhu manne suravajjadehinam sada samudvigna dhyam asadgrahat. Prahlad dijo, Tatsadu manye shurabharya dehinam sada samudvigna diyam asatgrahat. These people, these materialistic people, who have accepted something non-permanent, Para esas personas, para los materialistas que han aceptado cosas que no son permanentes. just try to understand each word. Tratad de entender cada palabra. These materialistic people, they are hankering after capturing something non-permanent, that's all. Esos materialistas ansían conseguir algo que no es permanente. Eso es todo. You have seen, by experience, Lo habéis visto por experiencia. now that President, Mr. Kennedy, he was very rich man, Vuestro presidente, el señor Kennedy, era muy rico. he wanted to be president, and he spent money like anything. Él quería ser presidente y gastó grandes cantidades de dinero. He became president. Acabó siendo presidente. He had his nice family, wife, children, presidency. Finished. Él tenía todo, una buena familia, esposa, hijos, era presidente. Within a second. Todo lo perdió en un segundo. Similarly, everyone is trying in the material world to capture something which is non-permanent. Del mismo modo, en el mundo material, todo el mundo trata de conseguir algo que no es permanente. But I am spirit soul permanent. Pero yo soy un alma espiritual, soy permanente. So these rascals, they do not come to sense that I am permanent, why I am after non-permanent. Pero esos necios no llegan, no se plantean con buen sentido que yo soy permanente, porque estoy buscando lo que no es permanente. If I am always busy
for comforts of this body. Si yo estoy siempre empeñado en conseguir comodidades del cuerpo, But I know that this body, today or tomorrow or 100 years after, will be finished. pero si sé que este cuerpo hoy, mañana o dentro de 100 años se terminará, And so far I am concerned, I am spirit soul, I have no birth, I have no death. y en lo que a mí respecta, yo soy un alma espiritual, yo no nazco y no muero. Then what is my function? ¿Cuál es entonces mi función? It is the bodily function. So Hasta ahora son las funciones del what I am cuerpo. doing, these material activities. Lo que estoy haciendo hasta ahora, estas actividades materiales. Therefore Prahlad Maharaj said, Asad Graha. Por eso Prahlad Maharaj ha dicho Asat Grahat. Just see how nice. Ved, qué bien. They are anxious. They are full of anxieties Ellos están ansiosos, están llenos de ansiedades, because they have captured something non-permanent. porque han conseguido, han encontrado algo que no es permanente. Their whole activities are targeted to capture something non-permanent. Todas sus actividades tienen por objeto conseguir algo que no es permanente. Therefore they are always full of anxieties. Y por eso están siempre llenos de ansiedades. Any person, any living entity, man, beast or animal or bird, always anxious. Cualquier persona, cualquier entidad viviente, hombre, mamífero, animal, los pájaros, siempre lleno de ansiedad. This is material disease. Esa es la enfermedad material. So, if you are always full of anxieties, where there is question of peace? Y si estás siempre lleno de ansiedades, ¿qué posibilidad tienes de encontrar la paz? I go in the street, I say, beware of dog. Tú sales a la calle y ves, cuidado con el perro. They are living in a very nice house, but full of anxieties. Viven en una casa muy bonita, pero están llenos de ansiedades. Somebody may not come. Let there be dog. Que no vaya a venir alguien, así que mejor tener un perro. You see, beware of dog. Ya veis, ¿no? Cuidado con el perro. No trespassers. Prohibido el paso. That means, although living in a nice cottage, very nice, but full of anxieties. Eso significa que aunque viven en un chalet muy bonito, muy bien hecho, pero están llenos de ansiedades. Full of anxieties. Están llenos de ansiedades. Sitting in an office, very nice, good salary, always thinking, I may not lose this office. Están sentados en su oficina, cobran un sueldo muy bueno, pero están siempre pensando, espero no perder este empleo. ¿Lo veis? ¿Lo veis? American nation, very rich nation, La nación americana, los Estados Unidos, una nación muy rica, very good defense force, everything. tienen sus fuerzas defensivas, lo tienen todo. Always anxious. Siempre llenos de ansiedad. These Vietnamese may not come here. Que no vengan aquí los vietnamitas. Ya veis. So who is free from anxiety? De modo que, ¿quién está libre de ansiedad? Therefore, the conclusion is, if you want peace without anxiety, then you have to come to the Krishna consciousness. Por eso, la conclusión es que si queréis paz sin ansiedad, tenéis que venir a conciencia de Krishna. There is no other alternative. No hay otra opción. It is practical. Es algo práctico. Just try to understand. Tratad de entender. Therefore, here it is said, Por eso, este verso dice, by meditating in this manner, by meditating upon me, Krishna, always controlling the body, meditando de esta manera, meditando en mí, en Krishna, controlando siempre el cuerpo. the first control is tongue, Lo primero que hay que controlar es la lengua. and the next control is the genital. Y lo que a continuación hay que controlar los genitales. Then you control everything. Entonces lo has controlado todo. You give your tongue engagement for chanting and eating Krishna Prasad. It is control. Finish.
Si das a tu lengua una ocupación que consista en cantar y en comer Krishna Prasadam, entonces está controlada. Se terminó. And as soon as your tongue is controlled, immediately your stomach is controlled, immediately next your genital is controlled. Y tan pronto como tienes la lengua bajo control, inmediatamente tienes el estómago bajo control e inmediatamente, a continuación, tienes los genitales bajo control. Simple thing. Algo muy sencillo. Controlling the body. Mind. Controlar el cuerpo y la mente. Mind being fixed up Krishna, no other engagement. Control. Si la mente está fija en Krishna, si no tiene otra ocupación, entonces está controlada. Activities, always doing Krishna's work. Y en las actividades, hacer siempre actividades para Krishna. Gardening, typing, cooking, working, everything for Krishna. Jardinería, mecanografía, cocinar, trabajar, todo para Krishna. Activities. Esos son actividades. The mystic transcendentalists, then immediately they become mystic transcendentalists. El trascendentalista místico, entonces, porque inmediatamente se vuelven místicos trascendentalistas. Attains to peace, Inmediatamente alcanza la paz. the supreme nirvana which abides in me. El nirvana supremo que mora en mí. It is only in Krishna. Todo está en Krishna. You cannot find out peace outside Krishna activities. No puedes encontrar la paz fuera o más allá de las actividades de Krishna, Outside Krishna consciousness. fuera de la conciencia de Krishna. It is not possible. No es posible. Go on. Continúa. Purport. The ultimate goal in practicing yoga is now clearly explained. Now, clear. Significado. El objetivo supremo de la práctica del yoga se explica ahora claramente. Explain. Se explica claramente. What is the purpose of yoga? ¿Cuál es el objetivo del yoga? They are very much proud of becoming yogi and attending yoga society and this and that, meditation. Están muy orgullosos de ser yogis y de ir a sus sociedades de yoga y de esto y del otro, sus meditaciones. But here is the yoga practice. Pero aquí tenéis la práctica del yoga, Clearly explained. claramente explicada. But Continúa. Yoga practice is not meant for attaining any kind of material facility. It is to enable the cessation of all material existence. La práctica del yoga no tiene por objeto obtener algún tipo de facilidad material. La práctica del yoga tiene por objeto el poner fin a la existencia material. so long, you will require some material facilities. You will get material facilities. Mientras necesites facilidades materiales, obtendrás esas facilidades materiales, But that is not solution of the problems of your life. pero esa no es la solución a los problemas de tu vida. Material facilities, I think, you American boys and girls, you have got material facilities better than any other nation. Las facilidades materiales, yo creo que vosotros, los jóvenes de ambos sexos, americanos, disponéis de más facilidades materiales que cualquier otra nación. At least better than India. Por lo menos más que en la India. That I can say by my experience. Eso puedo decirlo por mi experiencia. And I have traveled in so many countries, in Japan also I have seen, but He viajado por muchos países, también en Japón he visto que hay... still you are better position. Pero aún así vuestra posición es mejor. But do you think you have attained peace? Pero ¿pensáis que habéis alcanzado la paz? Can any one of you say, yes, I'm completely in peace? ¿Hay alguno de vosotros que puede decir, sí, estoy completamente en paz? Then why the youngsters are so much frustrated and confused? ¿Por qué entonces los jóvenes están tan frustrados y tan confusos? So long we shall utilize this yoga practice, this practice for some material facilities. There is no question of peace. De modo que mientras utilicemos las prácticas del yoga, estas prácticas, en busca de facilidades materiales, no se puede ni hablar de paz.
yoga practice should be performed to understand Krishna. That's La práctica del yoga debe llevarse a cabo para entender a Krishna, nada más. or to make your lost relationship with Krishna re-established. O para restablecer tu relación perdida con Krishna. That is yoga practice. Eso es la práctica del yoga. Continúa. Go on. One who seeks an improvement in health or aspires after Quien busca mejorar la salud o aspira... Generally this yoga practice goes on in the name of improving health. Por lo general, esas prácticas del yoga se llevan a cabo con el objeto de mejorar la salud. Somebody goes to reduce fat. Hay quien va para perder peso. You see? ¿Lo veis? Reduce fat because Perder peso. you are richness and you eat more and become fatty. And then again pay yoga practice fees and reduce your fat. Como sois una nación rica, coméis demasiado o engordáis y de nuevo pagáis el precio de las clases de yoga para bajar de peso. That is going on. Así es. I'm seeing some advertisement the other day. Reduce it. Why? He visto un anuncio el otro día. ¿Cómo bajar de peso? Increase your fat. ¿Pero por qué aumentáis de peso? The nonsense they will not understand. Los necios no lo entenderán. If I have to reduce it, why I increase it? Si después tengo que rebajarlo, ¿por qué lo aumento? Why not be satisfied with simple food stuff? ¿Por qué no quedarme satisfecho con una comida simple? If you eat grains and vegetables and light food stuff, you'll never get fat. Si coméis cereales, verduras y alimentos ligeros, nunca os llenaréis de grasa. You see? ¿Lo veis? You'll never get fat. Nunca adquiriréis grasa. Reduce eating as much as possible. Comed, reducir la comida lo más posible. Don't eat at night. No comáis de noche. Practice yoga like this. Practicad el yoga de ese modo. If you become voresa sita, there are two kinds of diseases. Si sois comedores voraces, entonces hay dos clases de enfermedades. The voresa sitas, they are attacked with diabetes, Los comedores voraces sufren de diabetes and those who cannot eat sufficiently, they are tuberculosis. y quienes no pueden comer lo bastante sufren tuberculosis. So you cannot eat more or you cannot eat less. De modo que no podéis comer ni más ni menos. You just eat what you require. Tenéis que comer lo que necesitáis. If you eat more, then you must be diseased. Si coméis de más, acabaréis enfermos. And if you eat less, you must be diseased. Y si coméis de menos, acabaréis enfermos. That will be explained. Esto también se explicará. Yuktahara viharastu yoga bhavati siddhi. Yuktahara viharasya yogo bhavati siddhi. You are not to starve, but don't eat more. No tenéis que pasar hambre ni comer de más. Our program, Krishna Prasadam, is that you eat Krishna Prasadam. Nuestro programa es Krishna Prasadam. Es que si coméis Krishna Prasadam, The eating is required. se necesita, comer es necesario. You have to keep your body fit for any practice. Tenéis que mantener el cuerpo sano, apto para cualquier tipo de prácticas. So eating is required. De modo que comer es necesario. But don't eat more. Pero no comáis de más. Don't eat less also. Y tampoco comáis de menos. You don't say that you eat less. Nosotros no decimos que comáis menos, que comáis poco. If you can eat 10 pounds, eat. Si puedes comerte 10 kilos, cómetelos. But if you cannot eat 10 pounds out of avarice, out of this greediness, if you eat 10 pounds, then you'll suffer. Pero si no puedes comerte esos 10 kilos y por avaricia, por gula, por codicia, te comes los 10 kilos, entonces sufrirás. You see? ¿Lo veis? So, here is the, Aquí está, what is that? ¿cómo se llama? No material facility. Nada de facilidades materiales. Go on. Continúa. The Bhagavad cessation of material existence does not mean entering into an existence of void,
which is only a myth. El cese de la existencia material no significa entrar en una existencia del vacío, que no es más que un mito. Yeah. So, Sí, cessation of material existence does not mean void. el cese de la existencia material no significa vacío, Because I am not void. porque yo no soy vacío, I am spirit soul. yo soy un alma espiritual. If I was void, how my development of this body has taken place? I Si yo fuese vacío, ¿cómo iba a producirse este crecimiento de mi cuerpo? am not void. I am the seed. Yo no soy vacío, yo soy la semilla. Just like you sow a seed on the ground, it grows into large tree or plant. Es como si sembráis una semilla en el suelo, crecerá hasta formar un árbol o una planta muy grandes. Similarly, the seed is given by the father in the womb of the mother, and it grows like a tree. And this, Del mismo modo, el padre pone la semilla en el vientre de la madre y crece como un árbol. what is that? Y eso es el cuerpo. Where is voidness? ¿Dónde está el vacío? Ahanga bija pita. Aham bija pradapita. In the 14th chapter, you will see that originally the seed was given by Krishna in the womb of this material nature. En el capítulo 14 veréis que originalmente la semilla la puso Krishna en el vientre de la naturaleza material. And so many living entities are coming out. Y de ahí vienen tantas entidades vivientes. You cannot argue against it because No podéis argumentar contra esto, actually the generation is the same process as in our practical life. You see, the father gives the seed in the womb of the mother, and the mother porque en realidad la generación es el mismo proceso que en nuestra vida práctica. Vemos que el padre pone la semilla en el vientre de la madre y la madre, nourishes the child to grow body. la madre, como decir, alimenta, nutre al niño para que su cuerpo crezca. So there is no question of void. De modo que no se puede hablar de vacío. If the seed would have been void, how this nice body has developed? Si la semilla fuese un vacío, ¿cómo se habría formado este hermoso cuerpo? So, Nirvana means not to accept any more material body. Nirvana entonces significa no recibir ningún otro cuerpo material. Don't try to make it void. No tratéis de reducirlo al cero, al vacío. That is another nonsense. Eso es otra tontería. Void, you are not void. Vosotros no sois vacío. Void means to make void this material body. Vacío significa reducir al vacío, al cero, el cuerpo material. This full of miserable conditional body. Este cuerpo lleno de condiciones miserables. Just try to grow your spiritual body. Simplemente tratad de cultivar vuestro cuerpo espiritual. That is possible. Eso es posible, puede hacerse. Jadgatyana nivattanti tadhyama paramangama. These Yadgadvana nivartante taddama paramamama. things are there. Esas cosas están ahí. So, we have to become very intelligent Tenemos que ser muy inteligentes to understand what is the problem of life. para entender cuál es el problema de la vida. How should we use this valuable human form of life? Cómo debemos usar esta valiosa forma humana de vida. Unfortunately, this education is practically nil all over the world. Por desgracia, esa educación en todo el mundo es prácticamente nula. Whereas this is the only institution who is presenting the actual problems of life and actual value of life. Tal vez esta sea la única institución que está presentando los verdaderos problemas de la vida y el verdadero valor de la vida. This Krishna consciousness movement. Este movimiento para la conciencia de Krishna. God. Continúa. There is no void anywhere within the creation of the Lord. En la creación del Señor, el vacío no existe en ninguna parte.
Rather, the cessation of material void you see anywhere. El vacío podéis ver en todas partes, Even within the ground, within the earth, you'll not see anything void. podéis mirar en el suelo, en la tierra, y no veréis nada vacío. On the earth, there is no void. En la tierra no hay vacío. In the sky, there is no void. En el cielo no hay vacío. In the air, there is no void. En el aire no hay vacío. In the water, there is no void. In En el agua no hay the vacío. fire, there is no void. Then where do you find void? En el fuego no hay vacío. ¿Dónde entonces encuentras ese vacío? Where do you find void? ¿Dónde encuentras ese vacío? This void philosophy is another an illusion. Esa filosofía del vacío no es más que otra ilusión. There cannot be any void. No puede existir vacío alguno. Thus, Continúa. Rather, the cessation of material existence enables one to enter into the spiritual sky, the abode of the Lord. Más bien, el cese de la existencia material nos permite entrar en el cielo espiritual, la morada del Señor. The abode of the Lord is also clearly described in the Bhagavad Gita. La morada del Señor se explica también, se describe también claramente en la Bhagavad Gita, As that place where there is no need of sun or moon, nor of electricity, como el lugar donde no se necesitan ni el sol, ni la luna, ni la electricidad. now, you'll find in the Bhagavad Gita, we have already, I think in the second chapter there is, anyway, that it is said that Ahora veréis que en la Bhagavad Gita, ya lo hemos, me parece que en el capítulo segundo, bueno, allí se explica que न तत्र भाषते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्या न निवर्तन्ते तद्ध्याम परमं मम. Now Krishna described ahora Krishna explica my abode, how it is. cómo es mi morada. Now, that in that sky where my abode is there is no necessity of sunlight, there is no necessity of moonlight, there is no necessity of electricity. En ese cielo donde está mi morada no hay necesidad ni de la luz del sol, ni de la luz de la luna, ni de la electricidad. Now you cannot find such abode within this universe. De modo que esa morada no podéis encontrarla en este universo. You travel with your Sputnik or any machine, Si viajáis con vuestro Sputnik o con cualquier otra máquina, find out some place where there is no sunlight, there is no moonlight. podéis buscar un lugar donde no esté ni la luz del sol ni la luz de la luna. The sunlight is so extensive all over the universe. There is La luz del sol se extiende de tal manera que la luz del sol cubre todo el universo. where you will find that place? ¿Dónde vais a encontrar ese lugar? That means that place is beyond the star. Esto significa que ese lugar está más allá del cielo, del That espacio. is also stated. Parastasmatu bhava anya bhaktya bhaktya sanatana. Y eso también se dice, parastasmat tu bhavonyo vyakto vyaktat sanatanam. Beyond this material nature there is another spiritual nature. Más allá de esta naturaleza espiritual hay otra naturaleza, más allá de esta naturaleza material hay otra naturaleza espiritual. So we do not know what is the formation of this material nature and what to know about the spiritual nature. That De modo que no sabemos cuál es la formación de la naturaleza material y qué saber sobre la naturaleza espiritual. you have to hear from Krishna, he lives there. Entonces tenéis que escuchar a Krishna, que vive allí. Otherwise you remain nonsense all your life. De no ser así, seguiréis siendo unos insensatos toda la vida. Here is the information. Aquí tenéis la información. How can you know which you cannot reach, cannot know, your senses are so imperfect? ¿Cómo podéis conocer algo a lo que no podéis llegar? Que no podéis conocer con vuestros sentidos porque son tan imperfectos. How can you know? ¿Cómo vais a conocerlo? Simply you have to hear. Simplemente tenéis que escuchar. Just like you have to hear
about your father from the mother, then Es como para saber acerca de vuestro padre, habéis escuchado a la there madre. is no other way. No hay otra manera. The father certifies, mother certifies, here is your father, you have to accept. El padre lo certifica, la madre lo asegura. Aquí está tu padre, tienes que aceptarlo. You cannot make any experiment. No hay ningún experimento posible. Beyond your means. Está detrás de tus nombres. Similarly, if you want to learn about the spiritual sky and God's kingdom, then you have simply hear from the authority. Está más allá de tu capacidad de dar nombres. Por eso, si quieres aprender acerca del cielo espiritual, del espacio espiritual en el reino de Dios, simplemente tienes que escuchar de la autoridad. There is no question of experimental knowledge. No hay posibilidad, no puede plantearse el conocimiento experimental. Simply hear. Simplemente escuchar. So, hearing means just like you have to believe some gentleman as your father, hearing from the authority of your mother. Y escuchar significa, es como tienes que creer que un caballero es tu padre escuchando la autoridad de tu madre. Simply from the Vedic literature, which is accepted as the mother, authority of mother, knowledge. Simplemente de las escrituras védicas que son consideradas la madre, tienes que recibir la autoridad de la madre, el conocimiento. Mother authority. La autoridad de la madre. Vedamata. Vedamata. It is called Vedamata. Eso se llama Vedamata. Veda means knowledge, and it is received from the mother. Veda significa conocimiento y se recibe de la madre. So, Vedamata, the knowledge mother, you have to know what is Krishna. Vedamata, de la madre conocimiento, tienes que saber quién es Krishna, qué es Krishna. And here Krishna is personally explaining. Y aquí Krishna lo explica personalmente. So you have to believe it. De modo que tenemos que creerlo. Then you get the knowledge. Entonces obtienes el conocimiento. Otherwise there is no possibility. De no ser así, no hay posibilidad. You cannot make any experiment. No puedes hacer ningún experimento, Then you'll fail. porque fracasarás. Wrong. Continúa. All the planets in the spiritual kingdom are self-illuminated like the sun in the material So sky. because Todos los planetas del reino espiritual tienen luz propia. here this planet, this earthly planet, is not illuminating. That Porque aquí, en este mundo, este planeta, el planeta Tierra, no tiene luz propia. so you require the illumination by the sun, Y necesitas la luz del sol, by electricity, by moon. la electricidad, la luna. But there the planet, Krishna is self-effulgent. Pero allí, en aquel planeta, Krishna tiene una luz propia, es autorrefulgente. His planet is also self. One example is the sun. Y su planeta también es autorrefulgente, tiene luz propia. Un ejemplo es el Sol. Sun is the self-illuminating planet. El Sol es el planeta con luz propia. If in the material world there is possibility of this illuminating planet, Si en el mundo material existe la posibilidad de un planeta luminoso, what to speak of the spiritual world? ¿qué decir del mundo espiritual? All the planets they are illuminating. Todos los planetas que hay allí son luminosos, Self-illuminated. tienen luz propia, Just like jewel. como joyas. Jewel, a diamond, a piece of diamond. Las joyas, los diamantes, un trozo de diamante, You put it in the darkness, it is self-illuminated. lo pones en la oscuridad y tiene luz propia. There is no question of illumination to show here is the diamond. No hace falta luz alguna para enseñar dónde está el diamante. It is self-illuminated. Tiene luz propia. Even in this material world you find. Son cosas que encontráis incluso en el mundo material. So, that planet, Krishna planet, Goloka Vrindavan, Y ese planeta, el planeta de Krishna, Goloka it Vrindavan, is self-illuminated. tiene luz propia. We are giving that picture in our Srimad Bhagavatam. Hemos presentado esta imagen en nuestro Srimad Bhagavatam.
self-effulgent. Con una refulgencia propia, que brilla con luz propia. There are many millions of planets in that spiritual sky. Hay muchos millones de planetas en el cielo espiritual. Wow. Continúa. The kingdom of God is everywhere, but the spiritual sky and the planets thereof are called Param Dhamma, or superior abodes. Yes. El reino de Dios está en todas partes, pero el cielo espiritual y los planetas que en él se encuentran se denominan Param Dhamma, o moradas superiores. This material world is also God's creation. Este mundo material también es creación de Dios. This is also God's kingdom. Es también el reino de Dios. But because we have forgotten God, we have made God is dead, therefore it has become hell. Pero debido a que hemos olvidado a Dios, debido a que decimos que Dios ha muerto, entonces lo hemos convertido en un infierno. But if we accept God, it becomes spiritual world. Pero si aceptas a Dios, se convierte en el mundo espiritual. Automatically. Automáticamente. Therefore this temple is spiritual world. Por eso este templo es el mundo espiritual. It is not material world. No es el mundo material. It is above the material world. Está por encima del mundo material. God. Continúa. A consummate yogi who is perfect in understanding Lord Krishna, as is clearly stated herein by the Lord himself, can attain real peace and can ultimately reach his supreme abode, the Krishna Loka known as Goloka Vrindavan. Un yogi consumado que posee una comprensión perfecta del Señor Krishna, tal y como se explica claramente aquí en estos versos por el Señor mismo, puede alcanzar verdadera paz y finalmente llegar a la morada suprema, el Krishna Loka llamado Goloka Vrindavan. In the Brahma Samhita it is clearly stated that the Lord, although he resides always in his abode called Goloka, is the all-pervading Brahman and the localized Paramatma as well. En la Brahma Samhita se explica claramente que el Señor, aunque reside siempre en su morada llamada Goloka, es el Brahman omnipresente, así como el Paramatma localizado. Yes. If you think that if Krishna is in his abode, Goloka Vrindavan, then how you think that in your temple there is Krishna? Sí, es como si pensáis que si Krishna está en su morada, en Goloka Vrindavan, ¿cómo vais a pensar que en este templo está también Krishna? No. No. The Brahma Samhita says, therefore we require to hear from the authorized mother. Por eso la Brahma Samhita dice que necesitamos escuchar de la madre autorizada. The Brahma Samhita says, Goloka eva nivasati akhilatma bhuto. La Brahma Samhita dice, Goloka eva nivasati akilatma bhuto. Although he is living in his abode, Goloka Vrindavan, he is everywhere. Él, aunque vive en su morada en Goloka Vrindavan, está en todas partes. He is everywhere. Está en todas partes. Just the same example can be used. Puede usarse el mismo ejemplo. That sun is 90 million miles or something like that, away from us. El Sol está más o menos a unos 150 millones de kilómetros de distancia de nosotros. But it is within your room. Pero al mismo tiempo está en nuestra habitación. Otherwise, how you say, oh, sunlight is here? De no ser así, ¿cómo es que dices, oh, la luz del sol, aquí está? So if sun can penetrate within your room, cannot Krishna penetrate within your heart and room and every corner? Y si el sol puede entrar en tu habitación, ¿por qué Krishna no va a poder entrar en tu corazón, en tu habitación o donde sea, en cada rincón? It's so useless. ¿Es él tan inútil? He's everywhere. Él está en todas partes. But you have to realize Pero tienes que llegar a percibirle. how he's everywhere. ¿Cómo está en todas partes? God. Continúa. Nobody can reach the spiritual sky or enter into the eternal abode of the Lord without the proper understanding of Krishna and his plenary expansion, Vishnu. Nadie puede llegar al cielo espiritual, Vaikunta, o entrar en la eterna morada del Señor, Goloka Vrindavan, sin la debida comprensión acerca de Krishna y su expansión plenaria, Vishnu.
Therefore, a person working in Krishna consciousness is the perfect yogi, because his mind is always absorbed in Krishna's activities. Por lo tanto, la persona que trabaja con conciencia de Krishna es el yogi perfecto porque siempre tiene la mente absorta en las actividades de Krishna. In the Vedas also we learn, one can overcome the path of birth and death only by understanding the Supreme Personality of Godhead. In other words, the perfection of the yoga system is the attainment of freedom from material existence, and not some magical jugglery or gymnastic feats to befool innocent people. En los Vedas también aprendemos que podemos superar la senda del nacimiento y la muerte simplemente por entender a la Suprema Personalidad de Dios. En otras palabras, la perfección del sistema del yoga consiste en liberarnos de la existencia material y no en un poco de magia o en unas proezas gimnásticas para engañar a la gente inocente. Thank you. Muchas gracias. Eso es todo.